Dos gemelas chinas idénticas se llevaron un gran susto cuando un granjero solitario se acostó con ellas. Corría el año 1886 y el territorio de Wyoming era una herida abierta en el mapa del oeste, un lugar donde el viento implacable parecía empeñado en arrasar no solo la capa fértil del suelo, sino también al propio Corbin Thorne, cuyo mundo era el cuero desgastado de su silla de montar y el estruendo incesante de la dinamita. 3 años atrás, había enterrado a su esposa en una colina con vistas a este valle, víctima de una fiebre que no respetaba ni cercas ni fortunas. Desde entonces, la lucha se había centrado menos en la tierra y más en no soltar el último pedazo. La ambición de otro hombre lo había consumido. El magnate ferroviario Forna hablaba de la tierra en términos de conquista. «Nosotros no construimos vías», dijo una vez el señor Croft en una de las escasas reuniones con descendientes. «Cosemos el continente con acero. Su rancho no es más que un trozo de cartílago obstinado». Al otro lado del avance implacable de Forna, los agricultores locales, los colonos y las tribus desplazadas libraban una batalla perdida contra esta veta brutal. En medio de la opresión se encontraban los trabajadores chinos, traídos por miles para cortar el granito y tender las vías, y luego abandonados como herramientas rotas una vez terminado el trabajo o cuando sus cuerpos no daban más. Eran fantasmas en sus propias vidas, odiados por los colonos blancos como una amenaza extranjera y explotados por empleadores que los veían como disidentes baratos. Fong, el despiadado líder de las tríadas locales, ordenó a sus hombres resistir, desaparecer en las montañas, convertirse en sombras armadas con cuchillos, luchar hasta el final. La rendición no existía en su vocabulario. Era un catecismo que Rowan se había aprendido de memoria. Así que, cuando él y sus hombres se toparon con un campamento oculto en una mina de plata abandonada al norte de su propiedad, solo esperaban 2 escenarios. Una lucha final desesperada con hachas y armas improvisadas, o el silencio sepulcral de un suicidio colectivo, un horror del que se hablaba en voz baja en los barracones. En cambio, encontraron a un puñado de hombres chinos aterrorizados y hambrientos, y a un pequeño grupo de mujeres con túnicas de seda tradicionales, rasgadas y manchadas de tierra y polvo de roca. Eran cocineros y ayudantes en las cuadrillas ferroviarias, pero la mirada de terror en sus ojos contaba una historia más compleja. Entre ellos había 2 jóvenes, gemelas llamadas Lin y Mai. Lin y Mai. No debían de tener más de 19 años. Sus rostros eran imágenes especulares tan perfectas que los rudos hombres que las encontraron se paralizaron un instante, desconcertados por la perturbadora simetría y la miseria. El rostro de Lin era una máscara de estoica determinación, una calma que había perfeccionado para proteger a su hermana menor. Pero sus manos, apretadas en pequeños puños a los costados, delataban un terror tan profundo que casi no emitían sonido alguno. Los puños a sus costados delataban un terror tan profundo que casi no se oían. De pie, hombro con su hermana, no pude ocultar bien su miedo. Este temblaba en las comisuras de sus labios y le abría mucho los ojos oscuros y expresivos. Las historias que se contaban en los campamentos eran vívidas y claras. Los granjeros estadounidenses eran demonios blancos, hombres brutales que infligían horrores indescriptibles a las mujeres capturadas antes de abandonar sus cuerpos a los coyotes. Lin y yo recitamos el juramento juntos: morir ante Disha. Pero cuando llegó el momento, con los imponentes extranjeros cubiertos de polvo irrumpiendo en su santuario con los rifles listos, no se produjo la descarga final y nítida de la muerte. En su lugar, se oyeron gritos guturales y agudos, el destello de los cañones de acero, y luego,
Una orden extraña, casi asombrosa. Los hombres fueron separados de las mujeres, y estas últimas fueron conducidas hacia el rancho, a unos kilómetros al sur, a través de la ondulada Artemisa. No hubo brutalidad, ni sonrisas de afecto, solo una eficiencia cansada y metódica que, de algún modo, resultaba aún más perturbadora. El proceso fue una nebulosa de confusión. Un viejo ranchero canoso llamado Harland, cuyo rostro reflejaba alegría y desconfianza, los examinó brevemente en busca de heridas con una marcada indiferencia. Les dieron una pequeña porción de carne seca y agua de un barril limpio. La carne dura y salada, y el agua fría les resultaron chocantes. Luego los condujeron a un granero sólido. El aire dentro estaba impregnado del intenso olor a heno, caballos y leña seca. Allí fue donde Lynn y yo lo vimos. Una hilera de sencillas literas de madera adosadas a la pared opuesta, cada una con un colchón delgado relleno de paja y una sola manta gruesa de lana. Para los rancheros, era lo habitual en las casas de 2 pisos. Para los gemelos que habían pasado los últimos 2 meses durmiendo sobre finas sábanas y esteras de junco extendidas en el suelo frío y húmedo de la mina, aquello era un lujo inimaginable. Al caer la tarde, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el valle, una nueva ola de desorientación los invadió. Los granjeros estadounidenses, Rowan y sus manos, comenzaron a reunirse en el mismo granero. No hablaban con las mujeres chinas, apenas las miraban. Simplemente se dirigían a sus literas junto a la pared opuesta. Con un suspiro de alivio, se quitaron los zapatos polvorientos y se tumbaron. Estaban a solo unos pasos. El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho. Instintivamente extendió la mano, y sus dedos encontraron la muñeca de las cuerdas en la penumbra. En su cultura, la cercanía de hombres y mujeres solteros en la misma cama era una violación de las normas de conducta más profundas. Era un preludio a la vergüenza, una invitación al deshonor. Las gemelas y las otras mujeres intercambiaron miradas fugaces y aterradas. Estaban atrapadas. El mal las rodeaba. Pero a medida que los minutos se convertían en 1 hora, nada sucedió. Los únicos sonidos eran el lejano y rítmico estallido de la dinamita, el aullido lastimero del coyote y la respiración suave y constante de los hombres dormidos. Se quedaron dormidos, como la respiración de hombres dormidos. Simplemente se durmieron. Yacían boca arriba, con sus gorras y cinturones, sus armas junto a las literas, exhaustos e indefensos. No eran monstruos en la oscuridad. Eran simplemente mercenarios. Esta profunda e inexplicable desconexión entre las expectativas y la realidad era más aterradora que cualquier atrocidad anticipada. Se suponía que el enemigo era una caricatura del mal, un simple blanco del odio. Pero aquella humanidad silenciosa y modesta era un misterio que no podían comprender. Lynn yacía rígida sobre la extraña y blanda superficie de la litera, su cuerpo sin tensión, su mano aún sujetando la de M. «Nos están poniendo a prueba», susurró, con la voz temblorosa al oído de Lynn. «Es una trampa». «Cállate», susurró Lynn, con la voz tensa. «Observa, aprende. Estamos vivos. Eso es lo único que importa ahora». La comodidad de la cama se sentía como una trampa, el silencio como una mentira. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Pero la única batalla real era la que se libraba en su interior. La guerra entre una vida de adoctrinamiento y la contundente evidencia de sus propios sentidos. Allí, entre el polvo y la oscuridad, Corbin Thorne avanzaba a lomos de su corcel de hierro, y Fo preparaba a sus seguidores para la resistencia. Pero para Lynn y Maya, el mundo entero se había reducido al espacio de aquel granero, a los pocos metros de aire que los separaban de su enemigo dormido. El amanecer no trajo luz,
sino un cambio en el ritmo de la violencia. La mañana trajo consigo el frenético tableteo de los disparos, que se acercaba cada vez más. Los rancheros despertaron con los quejidos ensayados de hombres exhaustos. Rowan Croft sintió un dolor familiar en la espalda baja al sentarse. Su mirada recorrió el granero, primero a sus hombres, luego al ganado, y finalmente a la silenciosa fila de mujeres chinas. Percibió su miedo, pero ahora era un miedo distinto, un silencio vigilante e inquietante. Su mirada se cruzó brevemente con la de Linz antes de que ella apartara la vista rápidamente. Notó un pequeño corte supurante en su mano, inflamado y con aspecto enrojecido. Necesitaba limpieza. Ese era su trabajo, reparar lo que estaba roto. Se acercó lentamente a ellos, con una pequeña lata de sagu y un paño limpio. «¿Todo está bien?», dijo en voz baja. Los gemelos se estremecieron al unísono, y yo me coloqué ligeramente delante de Lynn. Rowan se detuvo, extendiendo los brazos con las palmas abiertas. Señaló la herida de Lynn y luego su lata, un simple gesto de ayuda. Tras un largo y tenso momento, Lynn extendió la mano con timidez. Su tacto fue profesional y sorprendentemente delicado. Limpió la herida. El escozor del antiséptico la adormeció. Trabajó en silencio, con movimientos precisos y seguros. Al terminar, le envolvió la mano con una tira de tela limpia y le dedicó una pequeña sonrisa cansada que no reflejaba su mirada. Lynn se quedó mirando el vendaje blanco. «Los demonios no curan heridas. No seas demasiado amigable con ellos, Rowan». Harlon murmuró desde el otro lado del granero. «A mi hermano lo mataron los hombres de Tong Hache mientras construían el paso en Dona. Lo atraparon solo, desarmado. Un instante le sonreían. Al siguiente lo estaban desmembrando. Todos son iguales, 2 caras en cada uno. Es una chica, Harlon, y este corte podría acabar mal», respondió Rowan sin levantar la vista. «Es una de ellas», replicó Harlon. «Y son 2, idénticas. Las veo vigilándolo todo. Sus ojos no tienen miedo. Cuentan personas y lo observan todo. Sus ojos no tienen miedo. Cuentan personas, cuentan armas». «No seas tonto», escupió un chorro de jugo de tabaco cerca de la puerta del granero. Rowan no respondió. Sabía que el odio de Harland era una cicatriz profunda e imborrable, y que una cicatriz no se podía refutar. Esa noche volvió a suceder. Esta vez, los gemelos observaban a Rowan. Lo vieron limpiar meticulosamente su rifle. Lo vieron sentarse en el borde de la litera y sacar una cartera de cuero desgastada del bolsillo de su chaleco. La abrió y se quedó mirando fijamente durante un largo rato la pequeña foto arrugada que había dentro. Una sombra de profunda y dolorosa añoranza cruzó su rostro. Era una palabra que entendían a la perfección. La mirada de un hombre que anhela desesperadamente estar en otro lugar con otra persona. Un miedo enorme y monolítico al diablo blanco comenzaba a resquebrajarse, reemplazado por 1000 preguntas más pequeñas sobre aquel hombre. La abierta hostilidad de Harland resultaba, a su manera, más reconfortante que la silenciosa decencia de Rowan. Uno sabía cómo responder al odio. ¿Cómo se suponía que debía responder a la amabilidad de su enemigo jurado? Varios días se fundieron en uno solo. Se estableció una frágil tregua. A las gemelas y a otras mujeres se les asignaron tareas sencillas: remendar ropa y pelar verduras para comidas modestas. A todas las mujeres se les asignaban tareas sencillas: remendar ropa y pelar verduras para preparar comidas modestas. Una tarde, mientras descansaban a la sombra del granero, Harlon se acercó. Se detuvo a unos pasos de ellas, observándolas con una atención casi feroz. «¿Se creen muy listas?»,
dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Mientras esperaba su turno, su oportunidad, dejó caer la patata. Sobresaltada, Lynn continuó trabajando, sus dedos moviéndose mecánicamente con la aguja, sin darle la satisfacción de una reacción. Su presencia era una maniobra para expulsar a Rowan de sus tierras de una vez por todas, y lanzaron un ataque directo al anochecer. No fue una batalla, fue un exterminio. Cartuchos de dinamita surcaron el cielo crepuscular. El hombre se encontró en un árbol, con la cabeza zumbando. Se puso de pie de un salto, sintiendo una calma febril. «¡Luces! ¡Traigan una linterna!», gritó. Los hombres gimieron. Uno de los rancheros yacía inmóvil, y Finn, el joven ranchero al que Rowan estaba enseñando, estaba tendido en el suelo, con una gran mancha oscura que se extendía rápidamente por su pecho desde una herida en la parte alta del hombro. En medio del caos, Harlon buscó su rifle, mirando a las mujeres chinas que se acurrucaban de miedo. Todas yacían ahora en el suelo. Gritó. Para él, era un momento que había previsto. Rowan era como un torbellino giratorio. Vio a Finn y supo que era grave. El astillador de leña actuó como metralla, cortando la arteria. «¡Tengo que empujar a Finn!», gritó. Pero los hombres que aún estaban en pie estaban heridos, conmocionados o respondiendo al fuego. Harlon estaba demasiado ocupado apuntando con su rifle a las mujeres que se acurrucaban. Finn se desangraba. Lynn y Mai lo vieron todo. Vieron el rostro lleno de odio de Harlon y la desesperación de Rowan. Podían ver la herida palpitante y Lynn supo que solo le quedaban unos instantes de vida. La voz de la espuma gritaba en su cabeza. «El enemigo es débil. Esta es tu oportunidad». La mía agarró el brazo de mi hermana. Sus nudillos se pusieron blancos y su rostro suplicaba que se escondiera, que sobreviviera. Pero otra imagen rompió el pánico de Lynn. Rowan se vendaba la mano con delicadeza. «Dije que no se muevan», les gritó Harlon. Pero Lynn ya no escuchaba. Retiró la mano del agarre de malla y echó a andar. Con dificultad, a gatas, cruzó la línea invisible que dividía el granero. Ignoró el rifle de Harlon y cayó de rodillas junto al joven moribundo. Sin dudarlo, presionó su muñeca directamente contra la herida, con todo el peso de su cuerpo. Un chorro de sangre caliente le empapó las manos y los antebrazos. Por un instante, Mai se quedó paralizada de horror. Al ver a su hermana sola en medio del caos, corrió tras ella, cayendo de rodillas al otro lado de Finn, sujetando sus pequeñas manos a la cuerda y ejerciendo una presión que le salvaría la vida. El asalto terminó tan repentinamente como había comenzado. Un silencio inesperado se hizo presente. Rowan, tras estabilizar al otro hombre, se giró y contempló la escena. Se quedó paralizado. Dos mujeres chinas idénticas estaban cubiertas con la sangre de un granjero estadounidense. Sus rostros reflejaban una intensa concentración. Harland las observaba con el rifle en alto, el rostro desencajado por la incredulidad, la confusión y la conmoción. Las líneas habían desaparecido. Ya no existía un bando estadounidense ni uno chino. Solo existían los vivos, los moribundos y un acto de misericordia imposible. En la resaca emocional, Lynn y Mai se convirtieron en ayudantes, silenciosas y eficientes, trabajando en perfecta sincronía, fruto de su vida compartida. Sus movimientos eran un lenguaje fluido e implícito. Rowan señalaba y una traía un trapo mientras la otra sostenía una compresa. Harland permaneció allí, como un fantasma en su propio drama, con la convicción hecha añicos. Cuando el último de los heridos se hubo acomodado lo mejor posible, los gemelos finalmente se pusieron de pie, temblando. Se volvieron para reunirse con las otras mujeres chinas. Pero al acercarse,
Las mujeres retrocedieron. Una de ellas susurró la palabra Hansen, traidor. Para ellos, su acto de misericordia fue una traición imperdonable. Al salvar la vida del enemigo, se convirtieron en parias. Rowan presenció la escena. Vio la aplastante soledad que se apoderaba de los gemelos. Unos minutos después, se acercó a ellos con un cubo y un cuenco de agua limpia. No dijo nada, simplemente los dejó sobre la mesa frente a ellos y se marchó. El acto valió más que cualquier palabra. Cuando Lynn y Mai sumergieron las manos en el agua fría, observando cómo la sangre de los estadounidenses se arremolinaba y se disipaba, sintieron una extraña y aterradora sensación de alivio. Estaban indefensas, a la deriva entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. La noticia del incidente se extendió con la rapidez de un rumor en la frontera. A la tarde siguiente, el agente ferroviario Corbin Thorne llegó hasta el señor Fletcher. Llegó en un vagón que obviamente estaba limpio, la sopa estaba crujiente y sus acompañantes eran chinos, a quienes usted escondía. «Son los cocineros, señor Fletcher». «Solo reaccionaron», dijo Rowan a la defensiva. Su reacción demostró una capacidad de autopreservación lógica, respondió Fletcher con fluidez. Valiosa. El señor Thorne necesita desesperadamente información sobre la principal fortaleza de Fong, Blackstone Hills. Los prisioneros que comprenden que la cooperación es mejor que el hambre son prisioneros con los que podemos cooperar. Estoy aquí para hacerles algunas preguntas. La audiencia tuvo lugar en la casa principal. Los gemelos estaban sentados uno al lado del otro en una silla de madera. Rowan insistió en estar presente, de pie en la puerta como un guardia reacio. Fletcher elaboró un mapa topográfico. «Sabemos que Fawn tiene un puesto de mando en algún lugar de este sector», dijo, tamborileando con los dedos sobre la cuadrícula del cañón. «Estabas con ellos, ¿verdad?» El gemelo miró fijamente el mapa. Conocían este lugar. Rendirse sería la máxima traición, imperdonable. Si se negara, ¿qué haría este hombre poderoso? Tiene una madre y 2 hermanas. Salvaste a su hijo y a su hermano. Ayúdanos a salvar a más hijos de Estados Unidos. Ayúdanos a poner fin a este conflicto. Dime dónde está la fortaleza. El silencio era una carga física. Los gemelos intercambiaron miradas fugaces, casi imperceptibles. Era un consenso tácito, forjado en la oscuridad del granero y en el caos del asalto. No se trataba de elegir un bando, sino de elegir el significado de la sangre que tenían en las manos. Lynn respiró hondo, intentando calmarse. «No puedo hablarte de la fortaleza de Fong», susurró con voz clara. El rostro de Fletcher se tensó, pero Lynn continuó. «Pero puedo contarte algo más. Hace 2 días oí por casualidad un plan para atacar caravanas de colonos que pasaban por el paso de Aspen Creek». Señaló otro punto en el mapa, a kilómetros de distancia. Es una trampa diseñada para provocar a la caballería, y los enviados a atacar no son guerreros Tong. Son simples trabajadores, ancianos y muchachos, a quienes les dieron rifles viejos y les ordenaron resistir. Tus soldados creerán que están atacando a guerreros Tong. Irán a una masacre en ambos bandos. Fletcher la miró fijamente, luego al mapa. La información era específica, táctica y verificable. No era el objetivo que había esperado, pero evitar una masacre que habría atraído a un gran número de tropas federales al territorio era una victoria significativa para la imagen del ferrocarril. Estudió sus rostros, viendo solo una profunda y cansada sinceridad. Asintió al braquicéfalo. Los gemelos entraron en el granero y las demás mujeres les dieron la espalda. Antes de irse, Rowan se detuvo un instante. «¿Por qué?», preguntó. Lynn miró la tela blanca, apenas visible en su mano. «Los hombres con los que luchas, Pong, ya han elegido su camino.
dijo en voz baja. Esos ancianos y muchachos del paso, aún no. Tu aleta aún no era un fantasma. Ya hay suficientes fantasmas en este valle. No queríamos que hubiera más. 2 días después, una patrulla de caballería informó a Rowan que habían interceptado la incursión de Aspen Creek con un mínimo derramamiento de sangre. Una denuncia anónima evitó una masacre. La última vez que vio a Lynn y Mai fue a la mañana siguiente. Llegó un coche para llevarlos al Centro Federal de Hen. Allí vivían con otros marginados. Lo vieron de pie junto al granero en ruinas, y por un instante sus miradas se cruzaron a través del polvoriento patio. Él simplemente alzó la mano en un gesto leve, casi imperceptible. Ellos respondieron al unísono con un leve asentimiento de cabeza, un gesto de profunda y conmovedora dignidad. Entonces la lona del vagón se cerró de golpe y desaparecieron. La lucha por el valle continuó durante otro año brutal. El ferrocarril de Forna se terminó. La guerra había terminado. Rowan reconstruyó el granero, pero la línea invisible que lo atravesaba había desaparecido para siempre. Aún llevaba consigo el recuerdo de los hombres a quienes no pudo salvar, y el de su esposa, a quien enterró en la colina. Pero en los momentos de quietud, durante todos los largos años que siguieron, sus pensamientos volvían a aquel granero polvoriento. Recordaba la silenciosa valentía de 2 jóvenes idénticas, atrapadas entre 2 mundos en conflicto, que decidieron no servir a la causa, sino evitar la tragedia. No ganaron la batalla, pero salvaron una parte de su humanidad compartida. Y en el silencio ensordecedor tras el último disparo, ese débil eco fue la única victoria que realmente importó.